Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy, miércoles 5 de agosto del año 2026. Lamentando profundamente la muerte de Alfonso Lizarazo. ¿Usted lo conoció, don Steven? Claro, yo lo vi siendo un niño. Gran amigo de nosotros, hombre. En ese programa mítico de Sábados Felices y tantas campañas maravillosas que hizo, Dale una escuelita a tu corazón, lleva una escuelita en tu corazón, y todos los partidos de fútbol que hacía con los talentos de Sábados Felices, recogiendo dinero para todas las escuelas rurales de este país. Yo creo que hizo muchas obras, muchas cosas bonitas. También estuvo en la política, ¿no? También estuvo en la política, sí, estuvo por ahí. Un gran tipo, una gran voz ser humano, espectacular. Una persona que nos enseñó a llevar esa escuelita en nuestro corazón. Le oí esta mañana a Calvás en el buen programa que hicieron con Julio Sánchez en 6AMW decir que habían sido 320 escuelitas. Sí, una obra social extraordinaria porque tiene que ver con la educación de los niños. De Bucaramanga, además, el hombre, ¿ah? De Bucaramanga, pero además nos enseñó a reír, a disfrutar la risa, que es tan importante en esta vida. ¿Usted lo alcanzó a escuchar en Radio 15? No lo escuché en Radio 15, pero lo vi desde muy temprano en Sábados Felices. Fue disc jockey, fue locutor de emisoras musicales un tiempo. No, yo soy viejo, pero no tengo tantos años. No, pues es que él hizo Radio 15 hasta hace 40 años, si lo hubiera podido escuchar. No, pero no, en esa época yo no oía Radio 15. ¿No oía radio? No. ¿Puro deporte? Sí, no, oía radio. No, oía radio, oía Todelar, oía Caracol, por supuesto. Bueno, no, oía Caracol, no, trabajaba en Caracol, hacía radio hace 40 años. Es que el tema es bien complicado. Sí, pero qué grande, un grande de nuestros medios. Grande de nuestros medios. La frase del día: tú creces hasta que tus miedos lo permitan. ¿A qué le tiene miedo, don Steven Arce? A morirme. Yo sí le tengo miedo a la muerte. Pero vas acostumbrando que uno obligatoriamente se muere, entonces váyale perdiendo el miedo a la muerte. No. Claro, váyale perdiendo el miedo a la muerte. Todo el mundo dice con mucho, como con orgullo, no, yo no le tengo miedo a la muerte, hasta el último momento pues estaré en mi ley. No. Todos le tienen miedo a la muerte. Sí, no, la muerte es un acecho que es terrible. Porque nosotros le tenemos miedo a lo desconocido. Entonces, pues por eso... Pero ¿sabe una cosa? Yo, por ejemplo, le tengo miedo a una mala salud. Le tengo miedo a los desastres naturales. La de la salud es muy brava. Le estoy teniendo miedo a usted últimamente porque es muy agresivo. Muy agresivo. Gusto, por Dios. Sí, y terco. Yo pensé que yo era terco, pero menos mal que a uno le van ganando en la vida. Augusto, le van ganando en la vida. Uy, usted está... Y nací en Toro, ¿vos qué crees? Sí. ¿Usted nació en Toro Valle? Y soy Tauro. No. Yo, y no cacho. ¿Y le gustan los toros o no? Cacho por todo lado. ¿Pero le han puesto cachos? Yo creo que sí, pero no lo he comprobado. No, pero bueno, además, el miedo es una alerta también, ¿no? El miedo es una alerta porque eso evita que uno se arriesgue. Pero no hay nada más humano que el miedo. Sí, también. Claro, y con él conviviremos toda la vida. Claro. Pero a veces los miedos nos impiden crecer, como dice la frase. Bueno, usted me permite, antes de arrancar con los temas, comenzar con los oyentes, con los correos. Por supuesto. Mire, primero que todo, tengo que saludar a una persona que ayer me transportó, muy querida, a Red Más Noticias. Se llama don Hernando Contreras, hincha del Pulso del Fútbol. A él, a todos los taxistas, a los transportadores, a la gente que nos oye en su vehículo, un abrazo grande. John Rodríguez. Don John. ¿Sí es cierto que Campás se negó a entrenar para forzar su salida de la América de México, a la América de México? Creo que, aunque esté en su derecho de buscar algo mejor, esa no es la forma de hacerlo. Le cuento lo siguiente. Campás tiene contrato con Rosario hasta el 31 de diciembre de este año. Pero es cierto que no volvió a entrenar. Ayer se presentó al entrenamiento, habló con Jorge Almirón y le comunicó que no iba a ser parte de la práctica. Y hoy volvió al entrenamiento, tampoco entrenó en el equipo en Arroyito, pero se reunió con los dirigentes. Todo indicaría que se va. Que la salida de Campás está prácticamente forzada. Claro, porque hubo una segunda forzada. Oferta del América de México mucho mejor a la primera, con todo. Mejor salario para él, mejor plata para Rosario, en fin. Pero estoy de acuerdo con el oyente. Uno tiene que cumplir a cabalidad todos sus compromisos hasta el último segundo. Esas no son formas. Esas no son formas, no. Sí, no es manera. Imagínese, por ejemplo, usted, César Augusto, se va para otro lado y dice, voy a trabajar hasta el viernes, pero llega tarde el jueves,
viene y lo hace de mala gana el último día. O sea, uno tiene que trabajar hasta el último día instante, con todo el amor y con toda la vocación y decisión. Profesional a carta cabal. Y eso es lo que no ha pasado con Hamilton Campas, lastimosamente. Sí, por ejemplo, las negociaciones que se estancaron fueron las del Betis y el Vasco da Gama por Nelson de Osa. Pero por cosas buenas, aparentemente. Porque en Inglaterra están tocando la puerta del Betis. Y la están tocando duro. Pero no sé el equipo, César. No se ha revelado cuál es el equipo. No se ha revelado el equipo, pero es un equipo menor. Bueno, no, pues claro. Pero no es va a ir Inglaterra. al Manchester United. Sí, pero es Inglaterra. Pero ahora, es Inglaterra. El ¿Usted a Betis, dónde prefiere ir? ¿Al Vasco da Gama o a un equipo menor de Inglaterra? Depende. ¿Por qué? Depende de las posibilidades que tenga. Porque es que pasa de lo de John Arias. John Arias se fue al Wolverhampton. Y pasaban 10, 15 minutos y no tocaba la pelota. Pero el equipo perdía todos los partidos. Y descendió. Y fue un desastre John Arias. Entonces depende. Por eso uno tiene que tener un empresario que lo guíe y lo oriente en ese tipo de temas. Yo le tengo una diferencia ahí grande. Y es que el Vasco da Gama hoy está abajo en las últimas posiciones de la tabla. Mientras que el señor John Arias fue rescatado por el equipo quizás más importante hoy del fútbol de Brasil, que es Palmeiras. Entonces, ahí hay una diferencia grande. Yo sí prefiero irme a Inglaterra, así sea de cola de león, a hacer cabeza. Pues si son dos equipos malos y en condiciones difíciles, es mejor Inglaterra, sí, total, no hay duda. Total. Pero yo creo que eso Steven, lo tiene que mirar muy bien. Y fíjese que el jugador se equivoca permanentemente y se va a Europa, dura un año y se regresa. Y la idea es que se quede, que permanezca. ¿Usted vio al impresentable de Pablo Lunati hablando de los jugadores colombianos? Sí, lo vi. Oiga, este señor fue árbitro durante mucho tiempo. Fue árbitro. Señalado, pues, de ser un árbitro muy modesto, no la gran cosa. Pero eso no le quita autoridad para hablar. Pero hablar con racismo en medio de sus palabras, además. No, el señor primero dice que los colombianos, los jugadores colombianos no tienen cerebro. Que los jugadores colombianos no tienen cerebro, dice. El que dice que un ser humano no tiene cerebro es un bruto. Y aparte le metió el tema de blancos, que él pensaba que los jugadores colombianos blancos eran distintos. ¿A qué se refiere con los jugadores blancos? Hombre. O sea, de verdad, muy mal parado Lunati. No, terrible. Esas declaraciones fueron espantosas. No vale la pena ni considerarlas. No, pero pues como fue un hombre de fútbol y sigue siendo un hombre de fútbol y lo escuchan y perteneció a la Federación Argentina desde el punto de vista arbitral, pues a mí sí me parece que es un tipo al que hay que decirle, no señor, no está bien dicho lo que usted acaba de mencionar. Que le parecen brutos los jugadores colombianos, es una opinión, bueno, muy horrible, pero es una opinión. Pero además mezclarle el tema de que es que los jugadores, que él pensaba que los jugadores blancos colombianos eran distintos, ¿cómo así? ¿A qué se refiere? No, terrible lo de ese señor Lunati. Bueno. Le cierro lo de Nelson de Osa y el Betis. El Betis pagó por él $13.5 millones al Monterrey. Al Monterrey. Creo que es una operación grande del Betis. Sí. Grande y grande del Monterrey también. Sí. Aunque el fútbol mexicano es poderoso, pagar más de $13 millones no es fácil. Vasco da Gama está ofreciendo 10 millones, pero el Betis quiere recuperar la inversión. Claro. Hay que decir que lo de Osa en el Betis no ha sido extraordinario. No fue bueno. No fue bueno, no es malo. Las lesiones lo afectaron terriblemente. Entonces el Betis esperaba 15 millones y apareció un equipo inglés y el tema se detuvo. Joel Castro, César tiene razón. Mientras no haya 5 o 6 jugadores de primer nivel en equipos de élite, la selección solo alcanzará para clasificar. El Mundial es otra historia. Basta ver dónde juegan los de España, los de Francia, los de Portugal. Por eso hay que tener muy en cuenta y hay que ser muy riguroso en el tema de la renovación. No es que lleguen los jóvenes por ser jóvenes. Tienen que llegar por ser buenos, por tener proyección internacional, por tener personalidad, carácter, condición personal para adaptarse a la exigencia de una selección nacional. ¿Le puedo contestar al oyente? ¿Cómo se llama? Se llama don Joel Castro. Don Joel. Dígame usted, don Joel, hace 4 años, Marruecos, que fue la gran sensación y llegó a semifinales, que mantuvo su nivel en este campeonato del mundo, ese Marruecos solo tenía un jugador en la élite. Hakimi, estaba en el PSG. El resto, yo me acuerdo, Amrabat estaba en la Fiorentina, por ejemplo. Otro jugador en el Sevilla. Otro jugador en la liga local. No había nada extraordinario, pero hicieron un trabajo muy bueno con el equipo. Entonces, ¿por qué ellos sí, nosotros no? Pero entonces, Steven, ¿por qué nosotros? yo le respondo. Venga, termino. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a tener que esperar hasta que 20 jugadores nuestros estén en las grandes
nóminas y plantillas de los clubes del mundo. No, me parece facilista decir que hay que esperar hasta entonces para exigirle a Colombia mejores resultados en los mundiales. Mire, yo le explico, Steven. El proceso de Marruecos en el 2022 llevaba 8 años. Y fue un proceso que aquí lo comentamos y lo explicamos, donde el rey dijo, vamos a invertir en el fútbol, se vuelve un tema de Estado, invirtieron en canchas, en entrenadores, en formadores, y lograron una selección muy importante. 4 años después, en el Mundial del 2026, Marruecos fue la única selección en toda la historia de los mundiales que jugó su primer partido con 11 jugadores extranjeros. 11 jugadores no nacidos en Marruecos, no formados en Marruecos, que no hicieron parte de ese proceso en Marruecos. Jugadores que nacieron de marroquíes, que se fueron a Francia, se fueron a Alemania, se fueron a Inglaterra, tuvieron hijos, los formaron allá y jugaron el campeonato del mundo, donde no les fue bien. ¿Pero sabe qué es lo curioso? Entonces mire que no hay fórmulas, Steven. Pero ¿sabe no qué es lo curioso, hay fórmulas. querido César Augusto? Que Regragui, el técnico que lleva a Marruecos a la semifinal de la Copa del Mundo, firmó o fue nombrado como entrenador el 31 de agosto de 2022. Por más que lleven 8 años de muchas ideas y de proyecto y no sé qué, Regragui llegó el 31 de agosto de 2022 y el Mundial se hizo en diciembre, 4 meses, y el tipo la rompió. La rompió, y usted sabe por qué renunció faltando 3 meses para el Mundial del 2026. Había diferencias con los dirigentes. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque el tema se complicó demasiado, se volvió un asunto más político que deportivo, empezó el tema económico a tener dificultades un equipo muy y competitivo. renunció después de haber clasificado el Mundial 3 meses antes, y Marruecos llegó con un técnico que no había clasificado al equipo. Pero un técnico que había sido Steven, subcampeón. No hay del fórmulas. mundo. Usted me critica a mí cuando yo le digo, es que Scaloni, es que De La Fuente llegaron sin haber entrenado equipos profesionales. Usted me dice, no, es que son las excepciones. Es que a mí me parece un Lo gran... de Marruecos es una excepción. César Augusto, a mí me parece un gran ejemplo. ¿Por qué no si se quiere, puede? Póngalos. Pues claro que se puede, pero hay que trabajar. Estoy aplaudiendo. No podemos decir, Steven, no podemos decir, es que tienen la obligación de llegar a la final de un mundial. Pero le estoy, o de ganar una Copa América. Estoy aplaudiendo los ejemplos de La Fuente y de Scaloni. Se los aplaudo. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que los señores en su primer mundial fueron campeones del mundo, maestro. Ante eso no hay nada pero que por hacer. eso, pero ¿para qué? Pero ¿para qué? ¿Cómo fueron campeones del mundo? Dándole la oportunidad. Usted al señor Lorenzo le dice que es un tipo sin experiencia. En el de nosotros, Lorenzo no pudo con Suiza. Claro, porque nosotros no tenemos a Maradona, no tenemos a a Messi, no tenemos a los jugadores que tiene Argentina, ni tenemos los jugadores que tiene España. ¿A quién tenía hace 4 años? Pues son excepciones. ¿Y cuáles fueron los jugadores que 4 años después, con una selección madura, hecha, no pudo utilizar los jugadores nacidos en Marruecos? 11 no nacidos en Marruecos, y fue eliminada al comienzo del Campeonato del Mundo.